Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Salinas TV. Hoy vamos a tratar un tema para mí fascinante y con un amplio abanico de temáticas que nacen de esa temática principal. Contamos con una grafóloga, experta en el mundo de la grafología, por supuesto, y vamos a aprovechar este espacio para hacer todas las preguntas que probablemente os estáis haciendo con respecto a la grafología. Soy JM Salinas, hombre a cargo del canal, y contamos hoy con Sandra Cerro. Sandra, muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a ti. Bueno, Sandra Cerro tiene un canal de YouTube, que no se me olvide, tienes casi 300 vídeos, y ahí vas a entender un montón de aspectos que tienen que ver con la grafología. Pero antes de hablar de tu trayectoria, lo primero, ¿qué es la grafología? La grafología se define como una técnica científica, ¿vale? Tiene base científica y lo que estudia es el análisis de la personalidad a través de la escritura. Es un test proyectivo gráfico, se encuadra dentro de la psicología, de los test psicológicos, dentro de los test proyectivos gráficos, junto con los test de dibujo. Lo que pasa es que, claro, la escritura al final es un gráfico muchísimo más amplio, ¿no? Cuando estamos escribiendo estamos dibujando y da muchísima más información una grafía que un dibujo. Vale, la grafología sí que especificas que no hay que confundirla con la caligrafía. Claro, la caligrafía es el arte de escribir bonito. Ajá. Realmente el calígrafo, el calígrafo escribe, el grafólogo analiza la escritura. El calígrafo hace pues, la escritura de distintos modelos caligráficos, la escritura gótica, escrituras como el lettering, por ejemplo, que está muy de moda ahora. Es como un arte de la escritura. La grafología es más la psicología de la escritura. O sea, los grafólogos no escribimos, analizamos lo que escriben otros. Muy bien. Bueno, Sandra, yo hace poco la he conocido, he estado indagando en su canal, he visto hace poco una entrevista en Televisión Española que has realizado y bueno, es un tema que a mí desde muy jovencito me atrajo, pero nunca he profundizado y de repente, bueno, pues has aparecido tú y me parece que es un temazo absoluto con todas las connotaciones que tiene. Vale, antes de entrar en materia, ¿cómo llegas al mundo de la grafología? Pues yo llegué de una forma un poco casual estudiando un máster de recursos humanos, donde en uno de los temas, que se hablaba de las técnicas de selección de personal, había un pequeño párrafo muy pequeñito dedicado a la grafología. Entonces, como en ese máster no me daban más información, me picó un poco la curiosidad de seguir ampliando ese pequeño apartado y indagar un poco más sobre qué era eso, ¿no? ¿Tú ya de pequeña recuerdas que te gustase especialmente escribir? ¿Te llamaba la atención la escritura? ¿Cuidabas la ortografía? Porque hay niños que se les ve que cuidan la ortografía y les interesa. ¿Tú ya de pequeña tenías algo relacionado con la escritura? A ver, a mí me gustaba escribir, a mí siempre me ha gustado escribir, redactar y todo eso. Y luego una cosa muy curiosa, siempre me ha gustado coleccionar cartas, o sea, cartas que recibía de amigos, de conocidos, postales de Navidad, pues siempre las guardaba, yo nunca he tirado cartas. De hecho, tengo cajas tremendas ¿Sí? de cartas desde mi infancia, pues de que nos mandábamos los amigos en verano, en Navidad. Y muchas de ellas las uso ahora en los cursos como ejemplos de escrituras, porque es que tengo un archivo de escrituras tremendo. ¡Qué bueno! Sí, sí. Pero eso me hace pensar que ya de una forma, aunque no eras muy consciente del todo, pero algo ya te tiraba a este mundo, hasta que has Claro. llegado a la grafología. Sí, sobre todo te llama la atención pues un poco lo que es la base de la grafología, ¿no? De por qué si a todos nos enseñan un modelo caligráfico igual en el cole, por qué todas las escrituras son diferentes, por qué todas las escrituras de esas cajas no tienen nada en común, son todas distintas. Y puedes identificar cada escritura con la persona que la escribió y tiene algo único, ¿no? Cuando conectas con este mundo grafológico en el que estás ahora metida, me imagino que la primera sorpresa es el autoconocimiento, el encontrar cosas en tu escritura. Quiero decir, ¿uno puede encontrar en su escritura incluso cosas de las que no es consciente? Yo creo que todos nos conocemos y a mí hay alumnos que me dicen, no, pues me puedo analizar mi propia escritura.
A mí, la verdad es que si te soy sincera, nunca me he dado por analizarme a mí misma. Ujú. Sí que a lo mejor cuando estoy escribiendo de una determinada forma digo, ah, pues mira, he hecho este rasgo, ah, mira qué curioso. Pero no, profundizar en analizarme a mí misma, mi escritura, no me llama tanto la atención como un poco descubrir los secretos de otras personas en su letra. Vale, interesante. Pero se puede, ¿eh? O sea, tú puedes ver en tu escritura rasgos de tu personalidad. Pero hasta el punto de descubrir cosas que no conoces, yo creo que no, o sea, no, nos conocemos, ¿no? Lo suficiente, sobre todo los grafólogos tenemos un poco ese espejo y sabemos lo que tenemos que mirar para ese autoconocimiento, ¿no? Entonces no es un misterio para mí descubrir mi propia escritura, me interesa más el enfoque de conocer a otras personas. ¿Y te encuentras que hay otras personas que sí se sorprenden a sí mismas? Eso sí, sobre todo sí que me he encontrado casos que a lo mejor haces un informe grafológico y descubres algunos, sobre todo tipos de talento, habilidades que a lo mejor esa persona no es que no conozca de sí misma, porque ya te digo que yo creo que todos nos conocemos, pero que a lo mejor no le han dado la oportunidad de mostrar o no le han reconocido, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Yo me he encontrado personas muy creativas, con una escritura, con una creatividad increíble, pero que a lo mejor están haciendo un trabajo muy automático, que nunca han tenido ocasión de mostrar ese talento, ¿no? Vale. Entonces, el hecho de decírselo tú en un informe grafológico les hace ver, decir, oye, que yo sabía que tenía esto, yo sabía que lo tenía, pero es que no me dan ocasión de mostrarlo nunca, ¿no? Y muchas veces eso puede dar lugar a un cambio de rumbo, que la persona se plantee, yo reconozco esto en mí, una persona, un técnico experto me lo ha reconocido en mi escritura, es como un refuerzo, al final estás reforzando eso, ¿no? Absolutamente. Y se pueden plantear o cambiar de trabajo o a lo mejor hacer otro tipo de actividades relacionadas con esa competencia o esa habilidad que tienen y potenciarla de otra forma, independientemente de su trabajo. Esto que estás diciendo es muy importante y precisamente es una de las cosas que te quería preguntar, porque me he encontrado ya bastantes personas que tienen ya no la duda, incluso la angustia de cuáles son mis dones y talentos, para qué he venido. O sea, hay gente que en su rutina diaria y gente ya adulta todavía no ha detectado o siente que no ha detectado qué talentos tiene innatos. Entonces me pareció muy importante que efectivamente ahí se puede encontrar y reforzar, oye, pues aquí tienes esto y esto y esto, o lo sospechabas, o lo intuías, o lo tenías ahí guardado. Claro, una pequeña intuición yo creo que tenemos todos. Lo que pasa es que hay muchas veces que por circunstancias de la vida no has tenido ocasión de mostrar eso, ¿no? Aunque sepas que lo tienes, pero bueno, la elección de un trabajo no siempre es vocacional, muchas veces depende pues, de un montón de circunstancias económicas, familiares o lo que sea, ¿no? Y hay muchas personas que desgraciadamente a lo largo de su vida no tienen ocasión de dedicarse a lo que realmente es su esencia, ¿no? Lo que yo llamo la esencia personal. Todos tenemos una esencia personal y somos afortunados, pocos, los que nos podemos dedicar a estar acorde, ¿no? En concordancia con esa esencia. Muy importante en la vida. Hay una frase que tú destacas de una película que es nada te desnuda más que la escritura. Sí, es que la escuché hace poco en El talento de Mr. Ripley. Me puse a verla, fíjate que es antigua esa película, yo no la había visto, la vi hace poquito y me sorprendió mucho, ¿no? El personaje de Matt Damon analiza un poco una postal, una tarjeta postal y digo, esta frase es que es lapidaria, ¿no? Para definir lo que es la grafología. Pues realmente la escritura nos retrata, es como si fuera una foto, un retrato. En el momento en que estamos escribiendo estamos reflejando nuestra forma de ser, nuestro temperamento, las emociones, el estado anímico, incluso pequeños aspectos que nos puedan estar influyendo, pues por ejemplo efectos del alcohol, efectos secundarios de algún medicamento, también, ¿no? Se trasladan a lo mejor en ese momento concreto a la escritura. Por lo tanto, hay que atreverse, cuando uno le da un escrito a una persona, un grafólogo, una grafóloga, pues hay que atreverse, porque uno sabe que ahí se está desnudando. Se está exponiendo, o sea, es una exposición y en muchos aspectos tenemos que ser cautos de no entrar demasiado, entrometernos, ¿no? Demasiado en
en la intimidad, ¿no? Porque se pueden ver muchas cosas. Sí, porque incluso una de las cosas que puede uno pensar antes de entregar un escrito es, bueno, a ver si a partir de ahora me va a ver de otra manera o me va a juzgar, ¿no? Ahí hay que tener una mínima confianza en la persona, ¿no? Que no está para juzgarte, no está para... Claro, eso en el caso de que tú voluntariamente quieras hacerte un informe grafológico, contrates un grafólogo. Donde hay más problemas en este sentido es en empresas. Cuando hacemos selección de personal en empresa Sí. y la empresa pide un manuscrito a los candidatos, a los que se presentan a un puesto de trabajo, claro, ahí sospechan que va a haber un grafólogo detrás, ¿no? Y mucha gente protesta y se niega a decir, oye, que a ver si no me van a dar el trabajo por mi escritura, ¿no? Y muchos dicen, oye, que esto es una intromisión a la intimidad, pero al final es una prueba más. Igual que te hacen test o cuestionarios o entrevistas personales, pues el informe grafológico es una prueba más. Lo que pasa es que ahí no eres tú voluntariamente el que dices, me quiero hacer un informe, un estudio de personalidad, Vale. sino que es a través de una empresa, ¿no? Que te lo impone en cierta forma. Ya. Luego tú decides si sí o si no, pero ¿esto se está extendiendo en las empresas, en recursos humanos? Porque yo no lo había escuchado hasta ahora. Sí, ¿Qué a se ver, hace? en España sí, en Francia muchísimo. Estamos heredando un poco de Francia. En Francia prácticamente el 90% de las empresas utilizan la grafología. Lo que pasa es que no se dice. Realmente tampoco cuando vas a hacer una entrevista de trabajo o optas a un puesto de trabajo, no te dicen qué pruebas te van a hacer. Te las encuentras cuando llegas allí, ¿no? La grafológica te la pueden hacer allí, sin avisarte, cuando te convocan pues a toda la batería de pruebas que te hacen, o directamente antes, en el anuncio, ya te piden que presentes el currículum Sí. con un manuscrito, que puede ser una carta de presentación, una breve biografía laboral, ¿no? Que desarrolles un poco tu biografía laboral en un manuscrito con determinadas condiciones. Entonces ahí ya cuando presentas la candidatura ya sabes que va a haber un grafólogo detrás, porque no creo que a nadie le sorprenda que de repente le pidan un folio escrito, ¿no? ¿Sabes para qué Lo es? sabes. Y otras Normalmente. veces te lo encuentras cuando vas a hacer las pruebas, te convocan a una serie de pruebas y te encuentras que allí te dicen escribe un folio en blanco y firma. Me imagino que está muy encaminado al perfil, el perfil que necesitan para un puesto de trabajo. Sí, sí, eso es muy concreto para un puesto concreto que están buscando para ese momento. Podría ser también que más allá de cada puesto de trabajo concreto, también se encuentran una persona conflictiva, potencialmente conflictiva, tampoco les interesa, ¿no? Es que eso es lo primero que descartamos. Cuando hacemos selección de personal, el primer filtro, los primeros que salen son todas las personas que tengan signos pues, de agresividad, de deshonestidad, de inestabilidad emocional, porque sí que es verdad, o sea, yo hay veces que me llegan lotes así de manuscritos para hacer una selección para un puesto concreto y aparece gente ahí de todo tipo. Ya. Entonces, los primeros que se descartan son los que tienen signos negativos de personalidad. Esos son el primer filtro. Primero descartamos esos. Y luego de los que quedan, ya ahí seleccionamos concretamente a los que tienen los requisitos del puesto que la empresa pide. Nosotros, la empresa nos define un perfil psicológico. Nos dicen, por ejemplo, para un comercial, pues nos lo definen, ¿no? Que sea una persona con dotes comunicativas, con persuasión, con dotes negociadoras, que sea una persona con iniciativa. Y nosotros todo eso lo traducimos a lo que se llama el profesiograma grafológico, que son rasgos de escritura. Con ese profesiograma grafológico vamos buscando las escrituras que cumplen con ese perfil, ¿no? Entre todo ese lote que ha quedado, después de descartar a los que tienen rasgos negativos, pues ya buscamos justamente, yo siempre digo que es como cortar un traje a medida, o el zapatito de Cenicienta. Total. Le calzamos el zapatito solamente a los que cumplen los requisitos que la empresa pide. Muchas veces tenemos que descartar a gente que tiene muchos valores, que tiene cualidades muy, muy interesantes, porque también se presenta gente muy cualificada o sobrecualificada a determinados puestos y hay veces que da un poco de pena descartar a personas que tienen cualidades muy positivas, pero no cumplen con los requisitos que están pidiendo en ese momento, ¿no? Entiendo. Entonces muchas veces en el informe
pues yo hay veces que sí que hago como un preinforme diciendo, pues mira, he seleccionado a este, este y este, que sí que cumplen los requisitos que estáis pidiendo ahora para este puesto concreto, pero tened en cuenta en cantera de talentos a este y a este, porque son personas que tienen cualidades muy positivas para otro tipo de puestos, ¿no? Bueno, tratas de ser lo más justa posible y... Sí, sobre todo porque las empresas suelen hacer una inversión bastante grande en este tipo de procesos, ¿no? Entonces, ya que tienen esa posibilidad de hacer ese filtro tan grande, pues dices, ¿para qué vas a repetir el proceso en otra ocasión? Pues mira, ya te dejo aquí algunos candidatos que puedes tener en cuenta para otros puestos cuando los necesites. Claro, según me estás hablando, también me viene que esto es aplicable a todas las esferas de la vida, porque, por ejemplo, me viene a la cabeza cuando hay una situación de resolución de un conflicto, ya sea en un divorcio o ya sea un conflicto internacional para firmar una paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, las personas adecuadas y correctas para el campo de la diplomacia, o por ejemplo en un conflicto de divorcio, lo que te puede decir la escritura de las dos personas, quién te puede dar más problemas, por dónde hay que ir o por dónde hay que torear para que las cosas al final lleguen a ese objetivo de conciliación, ¿no? Entonces es aplicable a todo. Claro, es que la grafología realmente es aplicable a todas las áreas donde se requiera el conocimiento de las personas. Tiene muchísimas aplicaciones, desde la psicología, la criminología, la educación, la pedagogía, la orientación vocacional, investigación histórica, muchísimo. O sea, todo lo que requiera conocimiento de las personas, ahí intervenimos. Donde más se aplica es en selección de personal, eso es incuestionable, o sea, es donde más se está trabajando ahora mismo la grafología. Pero ya te digo que es todas las áreas. Donde intervienen personas que puedan escribir, lógicamente, pues ahí podemos intervenir los grafólogos. Vale, entonces, por ejemplo, la grafología forense en el ámbito penal cada vez tiene más presencia. La grafología forense se aplica, la intervención en los tribunales del grafólogo se aplica, por ejemplo, en perfilación criminal, en temas de criminología, para perfilar pues, determinados aspectos de conducta de personas que han llegado a cometer una conducta delictiva, ¿no? de psicópatas, personas violentas, sociópatas. Y luego también un aspecto muy interesante, que no, a lo mejor no nos pilla tan lejos, ¿no? Como un asesino, puede ser un testamento. En los testamentos hológrafos, los testamentos manuscritos, también eso puede llegar a los tribunales, que se cuestione si el testador estaba coherente, estaba en su sano juicio cuando escribió ese testamento. Muchas veces se cuestiona un testamento y a lo mejor la persona pues, estaba mal de la cabeza en ese momento, o tenía Alzheimer, no tenía las capacidades cognitivas adecuadas en ese momento de testar, y se puede elevar a los tribunales para anular ese testamento. Incluso una persona, por ejemplo, que hace su testamento, una persona coaccionada o presionada por terceros, ¿se puede reflejar ahí? ¿Esta persona estaba presionada? Se puede presionar o se puede guiar la mano. Eso pasa bastantes veces, que a lo mejor un testador moribundo o en cama enfermo, yo he tenido un caso hace poco que los herederos le guiaron la mano para que firmara el testamento. Claro, entonces, de hecho, con la pandemia, en muchos enfermos de COVID que murieron en los hospitales, claro, en ese momento era muy difícil ir a un notario para hacer testamento, y muchos hicieron testamento hológrafo en el último momento. De hecho, se cambió la ley, un poco se hizo el testamento abierto en caso de pandemia, porque se cambió un poco la ley para cuidar un poco esas situaciones y evitar ese tipo de abusos, de que estuviera el heredero ahí o coaccionando o directamente cogiendo la mano a la persona para que firmara el documento. Vale, mira, entonces por lo tanto se puede ver un psicópata, un sociópata, ¿se ve en su escritura? Sí, sí se ve. Se ven todo tipo de trastornos mentales en la escritura, y además de una forma muy evidente, porque son aspectos muy llamativos de la escritura. Por ejemplo, una de las características del psicópata es la escritura muy automática.
El psicópata, la característica psicológica que tiene el psicópata fundamentalmente es la frialdad. Son personas que no tienen empatía, no tienen sentimientos, Sí. no sienten remordimientos. Entonces su comportamiento es como el de un robot, como el de una máquina. Y su escritura es muy igual, son escrituras muy automáticas, muy iguales, con la misma presión, con las letras con el mismo tamaño, la misma inclinación. Suelen ser escrituras que a personas que no conozcan de todo esto, ¿no?, les pueden parecer incluso bonitas, porque están muy caligrafiadas, muy hechas, muy elaboradas, pero no tienen vibración, no tienen movimiento. Normalmente la escritura de personas que sienten, que vibran con lo que sucede a su alrededor y que tienen empatía, suelen ser escrituras vibrantes, que tienen cierto movimiento, por la propia pulsión y el propio nervio, ¿no?, que tenemos los seres humanos. En cambio, la escritura del psicópata es un poco autómata, es un poco robótica. Y luego está el sociópata, que claro, el sociópata realmente son personas que por el entorno en el que se han educado o cultural o su entorno desde la infancia, pues no han asumido los valores éticos y morales. Y ahí no se ve tanto una escritura muy igual, muy regular, sino escrituras muy desiguales, con aumentos y disminuciones bruscas, que tienen muchos choques entre líneas, por ejemplo, que no respetan los espacios en blanco de la hoja, que invaden muchísimo los márgenes, el interlineado. Realmente es que la grafología es que tiene una parte muy mímica y tiene una parte muy simbólica también, ¿no? Realmente cuando estamos escribiendo en una hoja en blanco, ese escrito, eso que estamos escribiendo, somos nosotros moviéndonos en el mundo. O sea, realmente la hoja es una representación del mundo, de la sociedad, del entorno. Entonces, si tú escribes de margen a margen, de punta a punta, chocando líneas, eso te está diciendo que eres una persona que no está respetando los límites, ¿no? Fíjate los márgenes en un folio en blanco, nadie te dice que tienes que dejar unos centímetros a la derecha y otros a la izquierda, y todos lo hacemos. Tenemos en nuestro inconsciente colectivo esos límites. En cambio, una persona sociópata o que tiene algún trastorno mental, esos límites no los tiene claros, ¿no? Y suelen ser escrituras muy invasivas también del espacio blanco. Por supuesto que hay rasgos muy claros en una persona con esquizofrenia o un trastorno bipolar o una persona que está en depresión. ¿Eso se ve también con claridad? La depresión se ve muy clara sobre todo en el descenso de los renglones. Los estados anímicos, uno de los aspectos más importantes es el ascenso o el descenso. El ascenso es un poco cuando estamos alegres, cuando estamos motivados, y el descenso implica tristeza o cansancio. Entonces, en estados depresivos, uno de los signos donde mejor se ve la tristeza profunda es en que el renglón cae muchísimo, cae en picado, aparte de otros elementos de la presión, por ejemplo, o palabras que se dejan un poco deshilachadas, palabras que se dejan sin hacer. Vale, la grafología, la escritura de una persona, refleja todo su mundo, cómo es esa persona. ¿Puede modificar la escritura y se producen cambios internos también? No es fácil. Se puede hacer, sí que existe la terapia gráfica, la reeducación gráfica, se aplica más en niños para temas, por ejemplo, de disgrafía, la dislexia también se puede corregir un poco con terapia gráfica, sobre todo las disgrafías. Pero en un adulto ya hecho es más complicado aplicar esa terapia gráfica y no es tan sencillo decir porque cambies este aspecto de tu letra va a cambiar tu personalidad, ¿no? Porque realmente no asignamos un aspecto de personalidad a un gesto gráfico concreto, sino que la personalidad, los aspectos de la personalidad se ven en muchos elementos gráficos, no solo en uno. Entonces, si cambias uno y no cambian los demás, pues es difícil, ¿no?, que cambie la personalidad. Vale, y la enfermedad física queda reflejada. Y sé que por lo que estás diciendo sería muy difícil también, pero ¿alguien se plantea modificar algo la escritura para mejorar algún aspecto de salud física? De salud física es complicado. Muy complicado. Es complicado, sí. Sí, normalmente los aspectos más llamativos cuando hay pérdidas de salud
son temblores, por ejemplo, torsiones, pérdidas de presión o presión rota en la escritura, que se rompe la presión por debilidad, ¿no? Pero claro, muchas veces puede ser enfermedad, puede ser la edad o puede ser un momento coyuntural concreto que a lo mejor estés más o menos débil, ¿no? Por determinadas circunstancias, ¿no? Habría que valorar ahí un montón de aspectos para ver a qué se debe ese rasgo puntual, ¿no? ¿En un niño se puede detectar algo a través de la escritura? Bueno, que ya nos dice, oye, hay algo que modificar, hay algo que tratar. En los niños, sobre todo, hay un margen de maniobra que en adultos no hay. Pero merece la pena ver la escritura de un niño. También los dibujos, porque he visto que también se trabaja la interpretación de los dibujos de los niños. Entonces, merece la pena profundizar en el mundo de la escritura y los dibujos de un niño para ver qué nos puede hacer ver algo modificable. Sí. ¿Qué problemas puede tener ese niño en el futuro o algo así? Claro, realmente en grafología analizamos desde los primeros garabatos, pasando por todas las etapas del dibujo y luego cuando el niño empieza a escribir a los 5 o 6 años, pues pasando por todas las etapas caligráficas. Lo que pasa es que hasta que la escritura no se automatiza, no se analiza la personalidad. Vale. O sea, se pueden ver algunos aspectos que ya van apuntando poquito a poco, pero claro, es que también hay que tener en cuenta que cuando el niño empieza a escribir, está haciendo un esfuerzo por imitar ese modelo que le están enseñando, ¿no? Y realmente la escritura, cuando adquiere soltura, es cuando se han superado las etapas caligráficas y ya no hay signos de esfuerzo y de imitación de ese modelo caligráfico, sino que se va personalizando ya ese modelo caligráfico. Entonces, la personalidad en la escritura se suele analizar a partir de los 14, entre los 14 y los 18 con cautelas, porque hay una etapa ahí también complicada en la adolescencia que tiene sus particularidades, y luego a partir de los 18 o 20 pues ya se entiende que la escritura es adulta, que ya se ha automatizado. Vale. Y ya ahí sí que se está reflejando la personalidad. Pero en la escritura de los niños lo que sí que se estudia, en la grafología pedagógica, que es la infantil, en todas esas etapas caligráficas lo que hay es una serie de ítems gráficos que se pueden ir midiendo como para medir el cociente intelectual y los valores cognitivos y emocionales del niño, si son acordes con su edad y con su sexo. Entonces ahí sí que se pueden a lo mejor detectar trastornos de aprendizaje, dislexias, disgrafía, porque se ven distintos valores, ¿no?, en un niño concreto con respecto a valores normales de su edad y de su sexo. O sea, es más como medir el cociente intelectual en la escritura, más que la personalidad. El dibujo de un niño, bueno, también lo extiendo el dibujo de un adolescente, el dibujo mío, por ejemplo, ¿ya da mucha información también? Sí, los dibujos sí. En adultos menos, porque los adultos nos sentimos más cómodos escribiendo que dibujando. En cambio, un niño, como todavía, lo que te comentaba, ¿no?, que como todavía no ha automatizado la escritura, le dices dibuja y dibujan encantados de la vida, ¿no? Ahí no, sale todo muchísimo natural, más ¿no? espontáneo. Eso es. En niños el test proyectivo gráfico ideal es el de dibujo. Se suele hacer la batería de test de árbol, casa y figura humana, y luego para determinados conflictos familiares, temas de abusos, temas de maltrato, conflictos con algún progenitor, se analiza la familia también. Es un test muy interesante. Qué bueno. Pero ese se suele aplicar solamente cuando hay algún tipo de conflicto en el ámbito familiar que se quiera detectar. Fíjate que me vienen a la mente un montón de películas en las que se analizan los dibujos de la infancia de los niños. Tanto películas donde hay crímenes como películas incluso de parapsicología, de fantasmas y cosas así. Mira, hay un ejercicio que yo he hecho alguna vez entre adultos, pero lo he hecho por el mero cachondeo, por reírnos un rato. Y probablemente por lo que me dices, pues tampoco tiene mucha relevancia, pero a lo mejor estamos 6 adultos y decimos, venga, medio minuto todo el mundo a dibujar un chimpancé. Y luego nos reímos con cómo cada uno dibuja un chimpancé. Y además te sorprende cómo la gente puede llegar a percibir un chimpancé, cómo lo puede dibujar, ¿no? Pero bueno, imagino que ahí no se puede sacar mucha conclusión, ¿no? O algo se puede rascar. Algo sí que se puede sacar, sobre todo el tamaño de la figura, por ejemplo, o la ocupación de la figura en la página, ¿no? Por ejemplo, personas que
que son muy abiertas, muy extrovertidas, que quieren llamar mucho la atención, pues harán esa figura mucho más grande en el centro del plano, ¿no? Entonces, según la ubicación de la figura o el tamaño de la figura, se puede ver cómo te expones tú ante el mundo, ¿no? Igual que el tamaño de la letra. Las personas que escriben grande pues son más extrovertidas, quieren llamar más la atención, y las que escriben más pequeñito pues suelen ser más introvertidas, más analíticas, prefieren pasar más desapercibidas. Ahí estaría un poco la simbología del espacio gráfico de la hoja, que se aplica tanto en la escritura como en el dibujo. Qué interesante. ¿Tú encuentras belleza en todas las caligrafías? En todas no. ¿O hay algunas que te parecen horribles? De hecho, en las escrituras donde la gente normalmente encuentra belleza, a mí no me gustan, que son las que están muy hechas, las muy bonitas. A mí me dan un poco de... Cuidado, no sea que venga un psicópata. Yo prefiero escrituras que tienen movimiento, lo típico que dicen, no, es que mi escritura es ilegible, mi escritura no se entiende. Pues yo prefiero esas escrituras, desde el punto de vista del grafólogo, es preferible esas escrituras que no se entienden porque son ágiles y rápidas, que las escrituras lentas y muy elaboradas. Vale, bien, bien. Las recetas de los médicos, ¿qué es lo que transmite esa letra ilegible para el común de los mortales? Agilidad mental y de formación profesional, porque ya seas médico o seas cualquier profesional que tengas que firmar muchísimos papeles, al final adoptas la firma, por ejemplo, o la escritura simplificada para terminar cuanto antes. O sea, realmente no tiene más misterio que sentido práctico, agilidad y de formación profesional de estar firmando muchísimos papeles. Cuando alguien firma un libro, se está desnudando. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Mira, una cosa que me ha llamado mucho la atención, me interesa hablar, es de la carta de un suicida. Que ahí podemos encontrar, bueno, incluso a nivel de criminología, ¿no? Se pueden sacar buenas conclusiones para una investigación. Claro, en las cartas de suicidio se puede ver realmente, quizá no tanto la motivación, ¿no? Pero por ejemplo muchos suicidas lo hacen por depresión, están con una depresión profunda y les lleva al suicidio. Pero hay muchas veces que en una carta de suicidio puede haber una coacción. Eso es. Entonces ahí, de hecho, ha habido casos que se ha obligado a la persona a simular un suicidio escribiendo una carta y luego se ha cometido un asesinato o un homicidio, ¿no? ¿Y esto por parte de los jueces se va teniendo cada vez más en cuenta entonces? Se debería tener en cuenta. Se tiene en cuenta, claro, si hacemos informes grafopatológicos en este sentido y dentro del ámbito de la grafología forense. Que no se me olvide un estudio que se ha hecho en Noruega, que mencionabas hace poco en una entrevista, en cuanto a que escribir es una gimnasia para el cerebro. A mí me parece este tema importantísimo. Fíjate, nosotros la época que hemos vivido, porque nosotros somos personas analógico-digitales, hemos vivido la parte no digital, ¿no? Pero me gustó mucho lo que contabas, porque yo mismo, que sí que escribo de vez en cuando, pero yo mismo he tomado conciencia de escribir más a mano. Háblanos de la importancia de ese estudio. Sí, es un estudio que se ha hecho, es que se publicó en enero, o sea, es muy reciente, es de enero de este año, de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, que se hizo un experimento con 36 estudiantes que se dividió en dos grupos. Y unos estaban escribiendo en una tableta con un bolígrafo digital, escritura manuscrita, y a otros se les puso a escribir con un teclado solamente con el dedo índice. Tecleando solamente con un dedo. Y el estudio que se hizo del cerebro mientras estaban realizando esa actividad, claro, demostró que eso, vamos, es que yo creo que tampoco hace falta ser científico para ver que se hace un mayor esfuerzo en el cerebro cuando estamos escribiendo a mano, porque es que se activan todas las áreas cerebrales relacionadas con los procesos cognitivos superiores. El aprendizaje, la memoria, la resolución de problemas, todos los procesos cognitivos, los primeros, los superiores, ¿no? Y sobre todo lo relacionado con la memoria. Los que estaban escribiendo en teclado, se activa la memoria a corto plazo, o sea, es mucho más inmediato, es un ejercicio más de ahora, ¿no? Pin, 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 estás tecleando y se activa la memoria a corto plazo.
En cambio, cuando estás escribiendo a mano, lo que se hace es activar la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Es una memoria más extensa, ¿no? Más a largo plazo. Y luego todo lo que es la concentración, la precisión y la atención. Se favorece muchísimo más la atención porque estás haciendo un ejercicio de mayor elaboración cuando estás escribiendo a mano. Hay que tener en cuenta que cuando estamos escribiendo a mano, el cerebro reconoce cada letra con un movimiento y una forma diferente. En cambio, el teclado, el cerebro reconoce que cada letra tiene la misma forma y el mismo movimiento. Eso es, exactamente. No hay vida, no hay vida ahí. No, es que no se asocia, o sea, no es el mismo trabajo para el cerebro asociar una forma y un movimiento diferente a cada una de las letras dentro de la palabra que al clic, clic, clic de cuando estás tecleando en un teclado, ¿no? de un ordenador. Sí, la verdad es que en los últimos años ya ha habido varios estudios y los daños cerebrales se están manifestando ya. Y en los niños, sobre todo en los niños, hay muchos colegios que están volviendo atrás ahora a volver un poco a los apuntes, a los libros en papel, que parecen una tontería, pero el hecho de tener un libro en papel también te invita a escribir, a subrayar, a poner una nota al margen. Sí. En cambio, con los libros digitales no puedes hacer nada de eso, ¿no? Yo aquí tengo que hacer una reivindicación para el apasionante mundo de las bibliotecas. O sea, sí. Una biblioteca, o sea, para mí, igual tener en una tablet 40.000 libros que tener físicamente los libros. Me parece tan bonito, estéticamente, y luego, por supuesto, lo que dices tú, lo que me ayuda a mi mente y a mi cerebro, el tema de leer. Hace poco se hablaba ya de retirar móviles de las clases y el uso del móvil para hacer trabajos. Yo recuerdo cuando para hacer un trabajo tenía que irse uno a una biblioteca municipal. O tenías en casa una enciclopedia, pero claro, no existían estos dispositivos. Por lo tanto, vamos a escribir más a mano. Hay que escribir más a mano, sí. Sobre todo, eso, no, aparte de entrenar al cerebro, por prevención también de enfermedades relacionadas con la memoria. Pero no solo la escritura, toda actividad manual, o sea, todo lo que sea, pues hacer pasatiempos, crucigramas, todo lo que sea manual, la escritura, por supuesto, porque aparte la escritura también puede tener un fundamento terapéutico, ¿no? El hecho de escribir un diario, por ejemplo, también resulta terapéutico, sí, y relajante para el cerebro, ¿no? Pero aparte de todo eso, prevención de enfermedades neuronales, donde las neuronas, que no se nos vayan muriendo una a una las neuronas, ¿no? Porque yo muchas veces pienso, digo, con los niños ahora mismo con tanta tecnología, es que vamos a ir involucionando la especie y se nos va a quedar el cerebro del tamaño de una nuez. Los estudios lamentablemente apuntan a esa involución. Sí, sí. Y con el coeficiente intelectual, por ejemplo, está bajando. Está bajando, pero claro, es que tiene toda la lógica con respecto a todo lo que estás explicando. La inteligencia de una persona se ve en una caligrafía, claramente. Se ve los tipos de inteligencia, porque realmente no hay una inteligencia única. Hay distintos tipos de inteligencia. Correcto, sí. Y distintos tipos de razonamiento, ¿no? Y es muy particular ver la escritura de una persona y ver cómo toma decisiones, cómo razona, si razona más rápido, si es más elaborado, si es más reflexivo, más irreflexivo, o el pensamiento divergente o convergente, la creatividad, por ejemplo. Entonces es interesante ver todos esos matices en la escritura. Una duda que tengo es, si yo te escribo un folio, pero a veces a mí me pasa que escribo y en ese momento escribo, yo mismo me di cuenta, no estoy escribiendo como siempre, estoy escribiendo peor, porque estoy acelerado o el estado de ánimo. Entonces me pregunto, la distorsión de mi escritura habitual por mi estado puede generar confusión a la persona que lo analiza, o hay rasgos que incluso escribiendo mal ese día van a estar ahí siempre, escriba mejor o peor. Claro, a ver, cuando haces un informe grafológico se pide a la persona que lo haga en un estado normal, o sea, que no te pongas a escribir en un momento que estés corriendo a toda prisa, ¿no? O sea, se suele pedir que lo hagas en un entorno cómodo, que estés bien apoyado, que la temperatura esté bien, ¿vale? Entonces ahí lo importante a la hora de hacer un estudio grafológico es que la escritura no esté condicionada por nada. Si esa persona, por ejemplo, tiene un problema en la mano, lo tiene que decir.
porque puede estar condicionando claro. el escrito. Entonces, realmente, cuando hacemos un informe grafológico, no lo hacemos de una hoja cualquiera de apuntes que nos den así. Le pedimos a la persona, tienes que escribir con conciencia para lo que vas a hacer en este momento, un folio en blanco, una página y media, se suele pedir, página y media con firma, y en un folio en blanco, sin pautas, sin rayas, y en un texto pues espontáneo, que no sea copiado tampoco, no puede ser un texto copiado, pero que esté en un entorno que él se sienta cómodo y que en ningún momento la escritura esté condicionada por nada. Y la velocidad incluso, ¿no? Hay veces que dicen, no, es que escribo más despacio para que se entienda. No, tienes que escribir a tu velocidad habitual. Eso es. Todos tenemos una velocidad habitual que podemos forzar más lenta o más rápida en un determinado momento, ¿no? Pero para hacer esa hoja que se va a analizar hay que escribir a la velocidad normal, aunque no se entienda. ¿Os encontráis con personas que no saben por qué hay una letra que se le traba siempre? Es la misma letra. Bueno, a mí me pasa. ¿Eso indica cosas? Indica que que se puede estar experimentando un cambio de personalidad y hace que esa escritura no pase. A mí me pasa con la M, por ejemplo. Pues igual que a mí. Yo tengo un problema, estoy teniendo problemas con la M, de hecho cada vez que escribo una palabra o me viene una palabra donde viene una M, ya la anticipo, digo, verás el churro que me va a salir aquí. O sea, ya anticipo que me va a salir una raya, porque... Y claro, eso es un proceso de cambio. O sea, si tú estás cambiando, tu escritura cambia contigo. De hecho, es el proceso normal de madurez. La escritura nos va acompañando en todas las etapas vitales. Y lo normal es que se vaya personalizando y que vaya cambiando. Lo que más cambia, de hecho, es la firma. ¿La firma? La firma es lo que más va cambiando. Porque ¿Sí? la firma refleja el aspecto más íntimo y más personal, ¿no? Entonces, todos de jovencitos tendemos a hacer la típica firma con mucho adorno, mucha rúbrica, muy envuelta y tal, ¿no? Y una evolución positiva de madurez, ¿no?, es ir eliminando adornos en la firma. De hecho, un signo de madurez es que de forma inconsciente tú vayas quitando rúbrica a la firma y vayas despojando a la firma de todo tipo de adornos. Qué interesante. Y eso sale de forma totalmente inconsciente. Y cuando estás cambiando una letra, por ejemplo, en mi caso la M, en el modelo caligráfico escolar nos enseñan la M y la N que llamamos en arco, ¿no?, que hace unos montecitos. Pues una forma de personalizar la escritura es abrir la M y la N en forma de U. Y eso sale de forma totalmente inconsciente. Hay personas que les sale antes, a edad más temprana, y otros que les sale después. Y luego hay otros, pues, por ejemplo, en mi caso, que llevo varios años intentando que me salga la M en U y lo que me sale es una recta. No consigo terminar de personalizar esa letra, pero no es algo forzado, es algo que va cambiando inconscientemente. Una caligrafía donde se ve que la persona cuida la ortografía, o al revés, una persona muy descuidada con la ortografía, ¿ya da información también? Sí, el cuidado de la caligrafía está influido por la velocidad. Si tú eres una persona con muchísima agilidad mental, te va a resultar muy difícil cuidar la caligrafía. Claro. De hecho, hay muchas veces que en empresa, en selección de personal, hay veces que me piden, quiero que la persona tenga agilidad mental, que sea resolutivo y que sea preciso. Y claro, yo les digo, es incompatible. O sea, no puedes encontrar signos de precisión en la escritura unidos con signos de agilidad mental. Porque alguien que tiene agilidad mental va a escribir muy deprisa, con la escritura simplificada, y claro, la precisión se ve sobre todo en la puntuación, en colocar el punto de la I encima del palito. Entonces, claro, si tú vas a toda velocidad, va a ser muy difícil que cuando llegue una I te pares y coloques el puntito de forma precisa, ¿no? Entonces hay que un poco combinar todos esos aspectos de personalidad y algunos son incompatibles. Claro, no le podemos pedir a un médico que me haga de Cervantes en la receta. Claro. Es incompatible. Mundo de la pareja. Mundo de la pareja. Fíjate que al final, si alguien tiene dudas con la pareja, que haga un estudio caligráfico. Porque fíjate que al final, en una pareja puede haber potentes incompatibilidades, aunque no lo sepan, y eso se ve en la caligrafía. Se ve, de hecho, hay personas que solicitan estudio de compaginación de caracteres, ¿Sí? de pareja antes de convivir. No sé. Yo creo que si estás enamorado de esa persona, te da igual que seas compatible o no, y ya verás las compatibilidades después.
pero sí que se suelen hacer. Estudios de compaginación de pareja y en empresa compaginación de equipos, que también es muy, muy interesante. Compaginación de equipos de trabajo. En el mundo de la empresa también, bueno, y de la política, hay perfiles, digamos, chungos, que a mí me puede interesar alguien que sepa cortar cabezas, entre comillas, y voy a buscar también eso, lo puedo encontrar en la caligrafía, ¿no? En la escritura. De hecho, a mí me han pedido en empresa perfiles maquiavélicos. Que a mí eso me sorprende un poco, porque sí que, por ejemplo, para un perfil comercial, negociador, te puede interesar una persona maquiavélica, manipuladora, pero la empresa también tiene que tener en cuenta que se está metiendo al maquiavélico dentro. O sea, puede ser maquiavélico para vender, pero también para el equipo, ¿no? Entonces, bueno, imagino que cuando solicitan ese tipo de perfiles lo tendrán en cuenta, ¿no? Pero sí que suelen pedir ese tipo de perfiles que a priori pueden parecer un poco conflictivos. Qué inquietante. Sexualidad. También refleja la sexualidad de cada persona, incluso a nivel ya penal, pues ya aspectos como la pederastia, la pedofilia, etcétera. Ahí se refleja, se puede ver, se puede usar la caligrafía para... Se puede ver, con cautelas se puede ver. Normalmente damos, en el tema de la sexualidad, por ejemplo, los informes grafológicos privados, yo no entro a valorarlo, no entro, me parece un aspecto muy íntimo y no lo incluyo. En empresa solo lo incluyo cuando puede ser conflictivo, o sea, cuando puedes meter a un depredador sexual en un equipo de trabajo, ¿no? Pues, porque eso se puede ver, ¿no? Arde Troya. Claro, es que puede ser un problema. Entonces, es un aspecto muy íntimo que normalmente lo pasamos por alto y no lo incluimos, pero cuando puede ser conflictivo de forma directa sí que se dice en el informe. Por lo menos se avisa, decir, mira, haced lo que queráis con esta persona, pero yo os aviso de que puede ser conflictivo en este sentido, ¿no? Y por supuesto en criminología, en perfiles criminales sí que se ve, es interesante ver ese tipo de perfiles. Solo la firma, aunque tú no tuvieses ningún escrito, pero solamente tuvieses la firma de una persona, ya algo te está diciendo. Algo te dice, pero yo no soy partidaria de analizar solamente solo la firma. Vale. Sé que hay compañeros grafólogos que lo hacen, pero es que la firma es una pieza tan pequeña, vale. Una pieza gráfica tan pequeña y muchas veces ni siquiera tiene grafías, es un simple garabato. Entonces, eso sin la compañía de un texto, se tienen que analizar en conjunto, texto y firma. Y luego aparte, el texto nos muestra siempre una parte más, un yo más aparente, más social, más profesional, y la firma refleja el aspecto íntimo y personal. Entonces, siempre se tienen que analizar las dos facetas en conjunto. No puedes analizar a una persona solo en su faceta social o solo en su faceta personal. Y sobre todo teniendo en cuenta que es que una firma es que da muy poquita información si no va acompañada de un texto. Una persona que ha sufrido un trauma en la infancia o una experiencia extraordinaria, me da igual, una experiencia extraordinaria de un encuentro o una aparición, algo que le ha impactado, algo que le ha dejado marcada a la persona, da igual el ámbito, pero no lo recuerda muy bien. Por ejemplo, la hipnosis se utiliza para que aflore la experiencia. Si yo redacto con el recuerdo que tengo algo que me pasó, aunque solamente manifieste conscientemente lo que yo recuerdo, pero esa escritura puede dar algo más de información que yo no recuerdo conscientemente. No queda información, pero que sí que queda reflejado el impacto emocional que a ti te ha causado ese determinado recuerdo, ¿no? Es lo que llamamos las palabras reflejas. Cuando tú estás evocando un recuerdo mentalmente y lo estás plasmando por escrito, cuando escribes determinadas palabras que están relacionadas con ese recuerdo, normalmente aparecen de una forma distinta, ¿no? Que es lo que llamamos los lapsus calami, que son pequeños lapsus, como si fuera un balbuceo ahí mental, que se traslada a la escritura y se refleja en una palabra concreta, ¿no? Y luego también hay lo que se llaman las palabras estímulo, que es inducir, esto ya sería de forma inducida mediante un dictado que contiene palabras concretas relacionadas con un suceso, inducir mediante dictado a una persona para que escribas, y cuando escribas esas palabras ver cómo las refleja, ¿no? Cuando se quiere arrancar una confesión, por ejemplo, a alguien que no quiere decir nada, ¿no? Alguien que ha cometido un crimen, un robo, pues normalmente se elabora, el evaluador, el examinador lo que hace es
redactar un texto ex professo que contenga palabras relacionadas con ese suceso, de forma que cuando la persona lo escriba esas palabras, claro, a esa persona le va a evocar el recuerdo de lo que hizo, ¿no? Qué interesante. Entonces se va a quedar reflejado de una forma concreta esas palabras, y es muy interesante. Eso se llama la prueba de la verdad grafológica, es como si fuera el polígrafo. El polígrafo, pero, joder, interesantísimo, la verdad que fascinante. Entonces, se puede ver que una persona, más allá de que pueda tener recuerdos vagos, pero al menos sí que se puede ver ahí que es verdad que ha tenido un impacto. No me estoy inventando una historia para dar pena o conseguir protagonismo, sino realmente el impacto es real porque se va a ver ahí. Claro, porque a ti te está afectando a nivel interno, ¿no? A nivel emocional. Grafología y estudios históricos. ¿También tiene una presencia importante o cada vez más? Suele ser interesante. Yo siempre digo que cada vez que hay algún centenario de algún personaje que hacen actos y conferencias y tal, a mí, por mi experiencia, cada vez que he preparado algún trabajo de algún personaje, es como el grafólogo que pone la nota original, la nota de color, y suele sorprender bastante. Conocer a un personaje histórico cómo era realmente, independientemente de testimonios o biografías que existan sobre ese personaje. Se le puede conocer de una forma muchísimo más directa a través de la escritura. Claro. Y luego escritores de novela histórica también hay veces que piden asesoramiento para diseñar determinados personajes y, claro, dotarles realmente del carácter y de la personalidad que tenían, ¿no? Y es interesante ese tipo de... Claro, es un perfil diferente. En el momento que Napoleón o Hitler o cualquier personaje histórico escribió, se desnudó. Claro, y traerlo al presente y ver esa fotografía desnuda de la persona, a mí me parece una pasada. Sí, es muy interesante. Es muy interesante. Con Napoleón he tenido algún tema porque hay muchísimas cartas de Napoleón Bonaparte y no todas son suyas. Vale. Entonces claro, ahí también hay que saber, para hacer ese tipo de estudios, también hay que tener conocimientos de pericia caligráfica para saber si esa escritura es de ese autor o de otro. Por ejemplo, en Napoleón concretamente, cada vez que iba a campañas militares tenía secretarios y hay cartas firmadas por Napoleón Bonaparte con un montón de manos diferentes, ¿no? Él normalmente ponía la firma, pero claro, y ahí hay que saber discriminar cuáles son realmente las que escribió él, que la mayoría son las que escribía Josefina, a su esposa. Esas sí que eran suyas, esas sí que eran de su propia mano. Pero las de campañas militares, por ejemplo, pues las escribían secretarios. Claro, claro. ¿Hay algún personaje histórico que te haya llamado especialmente la atención en cuanto al contraste entre la imagen que se tiene del personaje y lo que nos hemos encontrado en su escritura? A mí me gusta, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, la analicé en muchísima profundidad y sorprende porque es una gran santa, ¿no? Sí. Todo el mundo la conoce por su halo de santidad, ¿no? Y era una persona muy terrenal, era muy campechana, era una persona muy de la calle, muy cercana, muy espontánea, ¿no? Y realmente signos de espiritualidad como tal tampoco tiene, ¿no? Es una espiritualidad mucho más del día a día, de contacto, de escucha, de cercanía con las personas. Ajá, ¿no? Interesante. Y era muy práctica, era una señora muy práctica y muy terrena. Sí. Hace poco vi uno de tus vídeos donde analizabas, que ya lo has dicho, que eso es una pequeña parte de una persona, pero bueno, analizabas la firma de Donald Trump. Y efectivamente es que todo lo que salía coincide con lo que vemos, ¿no? Pero es verdad que lo que dices tú, que es una pequeña parte de una persona. Hay una cosa que mencionas y es la firma perfecta. ¿Qué es la firma perfecta? Realmente la firma perfecta, diseñar una firma perfecta, yo no lo recomiendo. O sea, yo lo que recomiendo es que te dejes fluir y que vayas un poco viendo cómo va evolucionando tu firma, ¿no? Lo único que sí que a la hora, por ejemplo, de asesorar por hacer un poquillo de trampa, que luego al final haces trampa pero te pillan por otro lado, ¿no? Cuando hago charlas, por ejemplo, en colegios para temas de orientación vocacional y se asesora a chavales que a lo mejor se van a presentar a una prueba grafológica en una empresa, aunque el texto no lo puedan modificar, porque la escritura no la puedes modificar conscientemente, sí, aunque quieras, pero quitar rúbrica a la firma, ¿no? No tacharte, por ejemplo, no hacer rúbricas tachadas,
Porque tacharte la firma es autorrechazarte tú a ti mismo, ¿no? Es una forma de decir, me tacho mi yo, mi autoconcepto, ¿no? Entonces hay que despojar un poco la rúbrica de adornos y de coberturas y de rúbricas que sean demasiado complicadas o tachadas. Mira, yo me pasó hace ya bastantes años que me dio el punto de cambiar mi firma. Mi firma era como fue evolucionando desde la preadolescencia, pero tenía una forma tipo desde siempre. La cambié. No sé si leí algo por ahí o escuché algo, la cambié y era tal la incomodidad que sentía claro, porque que no te identifica. tuve que volver a lo mío. No me sentí identificado, me sentí muy incómodo. No recuerdo por qué lo hice, pero era como algo contra natura, contra mí. Sí. Y tuve que volver a la firma de siempre. Claro, donde sí que se suelen asesorar firmas es más para marca personal, por ejemplo, para diseño de logotipos. O sea, firmas que son un logotipo, ahí solemos decir a la empresa o a la persona que tenga esa marca personal que nos defina un poco qué quiere transmitir psicológicamente con su marca, ¿no? Y ahí sí que se le puede asesorar un poco lo que es la firma de empresa, ¿no? Los colores, la tipografía que tiene que utilizar, pero lo que es la firma personal hay que dejarla que fluya, ¿no? Hay que dejarla que evolucione de una forma natural porque de forma inconsciente la vamos a ir cambiando. Va a llegar un punto en el que no nos sentimos identificados con la firma que estamos haciendo y la vamos a cambiar pero sin forzarlo, de forma natural. No quiero hacer publicidad gratuita, pero la voy a hacer. Es que me llama mucho la atención el logotipo, la caligrafía de Coca-Cola. ¿Qué transmite esa caligrafía? ¿Qué es lo que dice? La caligrafía de Coca-Cola es que además es muy curiosa y aunque hagas publicidad, es interesante desde el punto de vista histórico, porque es un logotipo que tiene muchísimos años y ha cambiado muy poco. Muy poco. De hecho, tengo un vídeo yo en el canal donde explico un poco la historia, porque hay gente que me dice, no, es que a mí no me gusta la bebida y tal. Digo, a ver, que no me paga Coca-Cola a mí por el vídeo pero es que me parece muy interesante desde el punto de vista histórico de cómo ha ido evolucionando esa marca y cómo ha ido evolucionando el logotipo, ¿no? Ha evolucionado muy poco, lo han cambiado muy poquito desde finales del siglo XIX, que fue cuando surgió esa marca, y ha ido evolucionando pero con muy poquitos matices. Y es un logo muy rico, porque aparte del color, el color rojo, que transmite pues, pasión, energía, ¿no? Tiene un rasgo muy característico que es la parte de arriba de la C, de Coca, se mete en la L como si fuera un ojal, encaja directamente, claro, eso es manipulación mental, o sea, te están manipulando la mente. ¡Qué bueno! ¿No? Te manipula la mente. Y luego la C por abajo de Coca-Cola también pasa por debajo de la palabra, que eso es manipulación también. O sea, tiene muchos signos de manipulación, energía, pasión, comunicación, sociabilidad, orgullo, porque es una escritura sobrealzada, las OEs son como un huevo, son más altas que anchas. Ajá. Entonces transmite orgullo, creatividad, sociabilidad, comunicación, energía en el color rojo, ¿no? Alegría, y luego esa manipulación sutil de Coca-Cola se te cuela en la mente y ahí ya no te suelta, ¿no? De hecho es el logotipo con una creatividad manipulativa, a mí me parece original, o sea, es que me parece original decir, ¿cómo te manipulo? Te meto la C por la cabeza. Sí, o sea, sí. Te manipulo a nivel mental, pero de una forma como muy amable, ¿no? Sí, claro, incluso sabiendo esta información dices, aún así me cae bien. Sí. Es que la forma es muy agradable, Está muy bien diseñado ese logo. Mira, yo conozco, he leído y he visto dibujos incluso, pero por ejemplo, el profeta Nostradamus, y hay un hombre, un profeta argentino, no sé si te sonará, pero Parravicini, argentino, que en el siglo XX sí que hacía dibujos proféticos y además escribía la profecía. Es interesantísimo, hay libros excelentes sobre él y sí me ha llamado la atención no sé si alguien habrá hecho un estudio grafológico y me pregunto si en una persona que hace profecías se puede ver en la letra, se va a ver si es una persona que manipula, que miente o realmente lo que transmite es lo que él ve o lo que él siente. Claro, es que no lo conozco. La verdad es que no conozco esos dibujos. No. Tendría que verlo
para poder responderte. Pues se llama Benjamín Solari Parravicini y te interesaría muchísimo. Te pasaré la información porque con cada profecía y su letra, además una letra muy llamativa, hace dibujos. Y hay cosas, pues como por ejemplo las Torres Gemelas del 11S, que él ya las dibujó, Claro. cómo caían, ¿no? Bueno, me llama la atención, pues un poco también al hilo de cuando en la caligrafía se ve si una persona pues está manipulando, está mintiendo, o a lo mejor él cree que lo que está transmitiendo, él lo siente como auténtico. Claro, no, y sería interesante ver la personalidad suya, a ver si estaba equilibrado, si era una persona equilibrada o era un zumbao, porque también hay mucho zumbao visionario por ahí. Mucho zumbao, efectivamente. Por ejemplo, Rasputín estaba como las marcas de Machín, Sí. ¿no? Y era un figura manipulador. Pero era un gran manipulador, Era ¿no? un gran manipulador, muy inteligente, pero era un desequilibrado. Bueno, la verdad es que ves la cara de Rasputín y tira para atrás ya, la mirada, ojo, esa miradita. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que sí que es significativo el tipo de herramienta que utilizamos para escribir. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, cuando el Bic naranja y Bic cristal, a mí siempre me llamaba la atención que no era lo habitual cuando alguien prefería la punta fina del Bic naranja, cuando la mayoría utilizamos el Bic cristal. Bueno, y hablas de pues, boli o un rotulador o los colores. Y eso también es significativo, puede decir algo de la persona. Claro, el tipo de útil que elegimos normalmente va en consonancia con la presión de la escritura que ejercemos. O sea, realmente cuando escribimos un manuscrito tenemos que, lo que comentaba antes, ¿no? Que no tiene que estar condicionado por nada y la persona tiene que elegir el útil de escritura con el que se sienta más cómodo, porque por ejemplo, alguien que escribe con el tipo de tinta del Bic cristal son personas que presionan fuerte, que ejercen una presión firme. Sí. La pluma, por ejemplo, la pluma estilográfica o la pluma de ave, las personas que eligen ese tipo de escritura presionan menos, porque es que si presionas mucho te cargas la cargas. pluma. Entonces, y por ejemplo los tipo pilot también, que tienen la tinta un poquito más fluida, más líquida, suelen ser personas que presionan menos, que ejercen menos presión en la escritura. Entonces, el tipo de útil que eliges está muy relacionado con la fuerza de la presión que ejerces. A mí, por ejemplo, me gusta mucho escribir con pluma, me llama mucho la atención, pero no puedo. O sea, no soy capaz porque es que no me sale la tinta, ¿no? Entonces, claro, te tienes que adaptar un poco a la presión que ejerces en el escrito para elegir un útil u otro. Y luego los colores, porque he visto algún programa de bibliotecas de algunos intelectuales y hay algunos que escriben con pluma y tienen su colección de tinta, sus tinteros, y además es muy significativo porque hay uno de ellos que dice, bueno, cuando escribo lo que acabo de leer o ver de forma objetiva, acabo de ver esto y yo traslado, lo escribe, no sé si era en negro o azul, pero cuando quiere emitir opiniones subjetivas de lo que acaba de escribir que ha visto, en rojo. Ese tipo de cosas también llama mucho la atención. Claro, el rojo suele estar un poco más permitido, por ejemplo, en profesores, ¿no? Para corregir exámenes, ¿no? Destacar de una forma. El rojo lo que hace es destacar algo. Si alguien elige el color rojo para escribir, suelen ser personas bastante imperativas, o sea, como que quieren... la simbología del rojo es un poco de grito, de que te están gritando, ¿no? Que se están imponiendo por encima de ti. Entonces, como color de escritura se permite mejor en profesores para destacarlo de alguna manera sobre el escrito. El azul, por ejemplo, es más amable, es psicológicamente más amable, más cercano que el negro. El negro es más formal. Las personas que eligen el negro mantienen mayor distancia con el destinatario, es un color muchísimo más formal. Y luego otros colores, por ejemplo el verde es un color amigable pero es un poco blandito, ¿no? Se asocia mucho con la intuición, con personas intuitivas. Flojo. Claro, es flojito. El verde, y también es una forma también de intentar llamar la atención, ¿no? Escribir en verde, ¿no? Porque nadie escribe en verde y tú dices, pues yo escribo en verde. Y voy yo y escribo en verde. Sí. Háblanos de tu libro. Bueno, es Grafología de las emociones. ¿Es el primer libro que escribes? Tengo varios. ¿Tienes varios? Tengo varios libros. Pues perdóname, sí, porque me he centrado en este último. Sí, Grafología de las emociones realmente lo escribí como temario de un curso, ¿no? Lo que pasa es que luego lo hice libro y la verdad es que está saliendo muy bien también como libro, ¿no? Que está más enfocado en lo que es la grafología emocional.
¿Estos libros tuyos son de fácil acceso o están muy limitados? Sí, tengo los dos primeros los publiqué con Editorial, que es Grafología Pedagógica aplicada a la orientación vocacional, que está publicado por Narcea. Luego Plataforma Editorial me publicó también Grafología en la gestión del talento, que es más de empresa. Sí. Y luego tengo autoeditados míos, Grafología de las emociones, Grafología de la seducción e Interpretación del dibujo infantil. Y luego una novela, que ha sido la última que he escrito, que es Álbum de señoritas 1851, que ahí también lo que he querido hacer novelado es un estudio grafológico del romanticismo español. ¡Qué maravilla! ¿Qué metodología empleas a la hora de escribir un libro? ¿Te lleva mucho tiempo? ¿Tienes una metodología muy concreta? Depende. Los libros que son ensayo, por ejemplo el de emociones o el de seducción, Sí. Es más trabajo de investigación desde el punto de vista grafológico. En el de seducción, por ejemplo, también metí algún personaje histórico que me parecía interesante desde el punto de vista de los distintos tipos de seducción. Por ejemplo, Santa Teresa está, creo que Rasputín también está, que te lo he comentado hace ¿Julio Iglesias nada. está? No, Julio Iglesias no. No me refiero, ese libro no, es que confunde mucho, porque no es seducción como se entiende sexual, ¿no? Es seducción de distintos tipos. Ajá. Seducción, por ejemplo, intelectual, el carisma, por ejemplo, Buah, qué interesante. enfocado a ventas, la seducción también para vender. O sea, no es tanto la seducción sexual, sino seducción desde el sentido de la persuasión y de los distintos tipos de seductores que existen, ¿no? Pues eso, el seductor encantador, por ejemplo, Lady Di era una seductora encantadora, el seductor sexual, por supuesto, también, el seductor apasionado, el seductor intelectual, que seduce más con inteligencia, con comunicación. Entonces, está más enfocado a comunicación, a marketing y para conocer los distintos tipos de seducción que existen, ¿no? Y entonces, claro, eso fue más investigación grafológica, investigación también pues, de distintos personajes e investigación psicológica, también para ver los distintos tipos de seducción y sus aplicaciones. Tenemos un material importante para sumergirnos en la grafología con los libros de Sandra Cerro. ¿En el mundo de la política hay rasgos comunes en general? Claro, por ejemplo, en el mundo de la política, lo ideal, claro, es que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que tenemos. Lo ideal, son cosas distintas. Lo ideal, yo siempre miro al político como si me lo pidieran para una selección de personal, ¿no? De hecho, con alumnos aquí hemos hecho la selección del político ideal, ¿no? Pues que tenga rasgos de comunicación, rasgos de liderazgo, el liderazgo es importantísimo. Y carisma también, carisma, ¿no? Lamentablemente, muchos políticos que tenemos no tienen carisma, a lo mejor tienen otras cualidades, pero carisma no. Y sobre todo flexibilidad, ¿no? Que sean personas flexibles, abiertas a la negociación, abiertas a la comunicación, que sean líderes de tipo conciliador, no de tipo autoritario e impositivo. Entonces, claro, dentro de la política, pues ahora mismo hay de todo. Por ejemplo, Trump es un líder dictatorial, absolutamente, ¿no? Es un líder inflexible y imperativo, ¿no? Y luego hay otros políticos que son, pues a lo mejor un poco más flojos, ¿no? A nivel, pues, de liderazgo. Entonces, como un ideal, pues sí, podríamos imaginar al político ideal, como te digo, desde un punto de vista de selección de personal, un poco metiendo todos esos ingredientes en una coctelera, diciendo liderazgo, comunicación, conciliación, flexibilidad, negociación, cercanía, sociabilidad, ¿no? Apertura, escucha. ¿Crees que también en ese equilibrio de rasgos, en un mundo tan complejo, siempre pongo el ejemplo de Gandalf, pero Gandalf en las películas del Señor de los Anillos, cuando tiene que ser suave, negociador, comprensivo y amoroso, lo es, pero a veces es autoritario, a veces es contundente, porque hay situaciones que no permiten estar con la ambigüedad, ¿no? Entonces, me imagino que hay un punto de equilibrio donde tiene que tener todo y, por otra parte, valores. Porque un político puede tener características importantes de liderazgo, carisma, pero a lo mejor carece de valores. Todo es herramientas que utiliza para llegar al poder, pero no hay valores. Y sobre todo capacidad de adaptación. Capacidad de adaptación a las personas, a las situaciones, a los cambios.
que no sean personas rígidas, que tengan cierta margen de Ya. flexibilidad para adaptarse a distintas situaciones que se puedan plantear. No, el panorama es desolador, desde luego, en la actualidad. Das cursos, haces formación, que esto también quiero que quede reflejado, no solamente tus libros y tu canal de YouTube, Sandra Cerro, sino que también haces formación. Sí. ¿Cómo podemos consultar la formación que haces? ¿Cómo podemos apuntarnos? ¿Dónde tenemos que acudir? Sí, pues simplemente a través de la página web. Ahí está toda la información de los cursos. ¿Cómo se llama la página? sandracerro.com. sandracerro.com. Sí. Imparto cursos presenciales en Madrid de grafología, que nos juntamos aquí, pasamos un poco las tardes analizando escrituras. Luego en la UDIMA, en la Universidad a Distancia de Madrid, también imparto un experto enfocado a selección de personal. Ahí la mayor parte de las personas son de recursos humanos y es título universitario, o sea, este es título universitario de grafología, no sé si es el único que hay en España actualmente en universidad. Luego pericia caligráfica, también, que es otra especialidad de la grafología, y luego algún intensivo pequeñito de interpretación del dibujo infantil, grafología de las emociones, todas las especialidades de la grafología. Desde luego, una vez que llegaste a este mundo, ya de ahí no vas a salir, porque te apasiona. Y que no, es que además es una disciplina que te invita a más, porque vas como encadenando, ¿no? Ya de por sí la grafología, con todas sus especialidades, es muy amplio, tiene un ámbito de estudio muy amplio y de investigación más, pero luego también te vas enganchando a las especialidades, ¿no? Pericia caligráfica, que es otro ámbito también un poco diferente, está relacionado, pero la pericia es un poco diferente. Y luego se relaciona muchísimo con la psicología, la paleografía, la criminología y todas estas disciplinas afines que están relacionadas con el conocimiento humano. Y te van llevando, una te va llevando a la otra. Qué interesante. En la caja de comentarios, todas las preguntas que a mí no se me hayan ocurrido, ponedlas, porque bueno, lo mismo da para una segunda parte con Sandra. Así que por mi parte, bueno, yo creo que es una primera entrega muy rica, muy completa, y te quiero agradecer, pues eso, tu tiempo, tu energía, tu conocimiento. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y, bueno, para mí ha sido un placer conocerte y estar este rato contigo. Nada, muchas gracias a ti. Yo estoy encantada porque esto me encanta, entonces hablar de ello y sobre todo divulgarlo también para que se conozca, porque sigue siendo una gran desconocida la grafología, ¿no? Es desconocida, pero cuando a la gente se le enciende un poco la chispa de que esto existe, se enganchan, o sea, llega a engancharte. Esa es también la intención de la entrevista, ¿no? De despertar esa chispa, porque a mí me ha pasado. Antes de que se me olvide, ¿hay algún autor de referencia o algún libro de referencia para ti que puedas también recomendar? ¿De algún maestro de grafología? Sí, el gran maestro español es Mauricio Sandró. Ya falleció, pero es un poco el maestro de los que estamos ahora dando formación, es un poco el que nos ha impulsado, y luego Isabel Sánchez Bernuy, que fue mi profesora, también, ¿no? Pero venimos un poco todos de la escuela de Sandró, que es la escuela francesa. La escuela nació en Francia y el precursor principal más reciente en España es Mauricio Sandró. Perfecto, tomamos nota de ello. Bueno, Sandra, pues muchísimas gracias. Y a todos vosotros, hasta el próximo programa.